Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Jen, el agua de los cuatro elementos. Ahora estaban Dean y Rose en la casa de su padre. Sí, traje a Dean de visita, fuimos al hotel, pero no te encontramos. Nos dijeron que estabas de baja médica, así que fuimos a tu casa. Solo encontramos a tu padre y nos invitó a pasar la noche aquí. Rose, podrías haber avisado de antemano que vendrías. Hoy me tomé el día libre, porque no me sentía bien. No esperaba que te tomaras el día libre, pero no te preocupes, descansa bien. Me quedaré en Cojín unos días más. Apo tampoco imaginó que se tomaría un día libre. Alguien como ella, que trabajaba los 365 días del año, difícilmente dejaría de trabajar por algo. Pudo detenerse y descansar. Esto sucedió gracias a las palabras persuasivas de su asistente, Lada. Apenas podía creer que hubiera llegado a ese punto. Entonces mañana, Rose, lleva a Dean a visitar el complejo. Estoy pensando en tomarme unos días libres. ¿Estás realmente tan enferma? No, solo quiero descansar un poco. ¿Qué pasa con ese estado de ánimo? No te entiendo. El mar es hermoso. Siempre me dijiste que estabas harta de ver el mar desde pequeña. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Jefa, ¿aún no entra? Estar así con el viento solo hará que su recuperación sea más lenta. Está el teléfono, perdón. Apo se rió entre dientes ante la forma apresurada y torpe en que su asistente hablaba, preocupada de que alguien hubiera escuchado su comentario durante la llamada. Sin embargo, sabía que tendría que entrar pronto y explicárselo todo personalmente a esa persona en otra ocasión. ¿De quién era esa voz de ahora? Era el mar. Rose, me gusta el mar. Un mar bello, vibrante, auténtico y lleno de alegría. Esta mañana la jefa parece más alegre que ayer. Me siento mejor ahora. ¿Eso significa que ya te recuperaste del todo? ¿Podemos volver a Resort hoy? Todavía no, creo que necesito descansar un poco más. Lana miró a su jefa con los ojos entrecerrados, confundida por la respuesta contradictoria, mientras ambas desayunaban en casa de Apo en el resort. Era la segunda noche consecutiva que tenía que quedarse allí. La noche anterior había discutido bastante con Apo, hasta que finalmente la convenció de dormir en la cama mientras ella ocupaba el sofá para cuidarla. ¿Te estás contradiciendo? Entonces, ¿eres mejor o no? Mejor, pero no del todo. Si Apo dijera que estaba prácticamente curada, Lada probablemente dejaría de insistir en cuidarla. Además, Apo tenía planes de presentarle a alguien importante a la de ese día, lo que justificaba extender su permiso 1 o 2 días más. Entonces debe ser porque estás trabajando en secreto, por eso tardas más en recuperarte. Creo que tendré que quedarme aquí unos días más. ¿Y el trabajo en el hotel? Fuiste tú quien me dijo que dejara el trabajo de lado. Sí, pero no pensé que alguien como tú pasara tantos días sin trabajar. ¿Alguien como yo? De verdad puedo decirlo. Si te enojas, yo seré la que tenga problemas. Lada dudó, preocupada de que Apo pudiera ofenderse por su opinión. Después de todo, ella no tenía un salario lo suficientemente alto como para soportar deducciones si su jefa decidía castigarla. Adelante. En mi opinión, la jefa es alguien que le gusta demasiado el trabajo. Sí, todo el mundo dice eso de mí. Entonces, ¿por qué de repente dejas de trabajar? ¿De verdad no lo sabes? No lo sé. Si lo supiera, no lo habría preguntado. Quizás porque en mi vida ahora hay algo más importante. Una respuesta tan vaga que la no pudo descifrar. Sin insistir, simplemente volvió a desayunar con Apo. Desde el día anterior habían compartido varias comidas y parecía que esto continuaría hasta que una se cansara de la otra. Al menos Apo podría cansarse de su compañía, porque para Lada pasar tiempo con alguien que le gustaba nunca sería aburrido. Cuando termines de comer, tómate tu medicina y descansa. Saldré un rato, pero volveré más tarde. ¿A dónde vas? Voy a dar un paseo por la playa. Iré contigo. No puedes. Aún estás recuperándote. Solo descansar es aburrido. Quieres tirarme un poco. Entonces haz lo que quieras. Si Apo quería acompañarla, ¿quién podría impedírselo? En el fondo, la da. Incluso estaba feliz. Un paseo por la playa, mucho menos solitario con Apo a su lado. Jefa, el mar es hermoso, ¿verdad? Cuanto más lo miro, más hermoso me parece. Nunca me canso de mirarlo. Solía pensar que el mar en el hotel era hermoso, pero después de llegar al resort, me parece que es aún más impresionante. Comentó la dama mientras caminaba tranquilamente hacia la playa, seguida en silencio por Apo. Apo solo respondía cuando la dama iniciaba una conversación, pero si no la llamaba permanecía callada, respetando el momento de tranquilidad de la asistenta. Aunque la dama se sentía un poco culpable por convertir un día de trabajo en algo tan relajante, ya que Apo lo había permitido, ya no le importaba. ¿Te gusta el mar, jefa? Recientemente me empezó a gustar. ¿Quieres decir que no te gustaba antes? Más o menos, creo que es porque he visto el mar todos los días, desde que tengo memoria, y no me había parecido especial. Eso es muy diferente a mí. Vivía en Magón y solo iba a la playa unas cuantas veces.
Desde que empecé a trabajar en Joaquín me siento más tranquila. Al menos aquí el mar siempre me hace sentir mejor cuando lo miro. ¿Es solo el mar lo que te hace sentir mejor? No es solo el mar, eres tú también, jefa. Pero ¿quién tendría valor de decir algo así en voz alta? Con el corazón acelerado por la pregunta directa de Apple, Ada intentó escapar del momento, agachándose para dibujar en la arena con una rama que había encontrado, evitando la intensa mirada que la esperaba. Hoy quiero presentarte a alguien. ¿A quién? La Ada se levantó curiosa mirando a Apple, que se había detenido a su lado. El cambio de tema llamó su atención y le hizo dejar caer la rama a la arena. Mi prima y su esposa están de viaje en Jujín y pasarán por el resort. Entonces quizás sea mejor llamar a Prim para que los reciba. No creo tener nada que ver con tus parientes. Pero quiero presentarte a ti, no a Prim. Pero Prim sería definitivamente más adecuada. ¿Y si hago algo malo delante de tus parientes? No se trata de trabajo, es personal. Entonces necesito volver a mi departamento. Tengo que irme ahora mismo. ¿Por qué quieres volver? Mírame, jefa, no estoy en absoluto preparada para conocer a alguien. Tengo el cabello revuelto y mi ropa es inapropiada. So voy así daré una pésima impresión. Apo observó a la Ada, quien parecía incómoda con su apariencia informal, con camiseta, unos shorts y chanclas. La Ada estaba perfectamente vestida para el ambiente relajado de la playa, aunque no era un look formal que usaba en el trabajo. A Apo le parecía que se veía estupenda. Estás bien tal como estás, créeme, no hace falta que intentes animarme, lo digo en serio. ¿Estás mintiendo? La Ada se quedó paralizada sin saber cómo reaccionar, mientras Apo le colocaba con delicadeza un mechón del cabello suelto detrás de la oreja. La ternura del toque, combinada con las palabras suaves, la hizo sonrojar y acelerar el corazón. Te ves hermosa como siempre. Con ese simple toque cumplido, la Ada sintió que se derretía el corazón. Sus pensamientos se perdieron a la distancia, perdidos en emociones que no podía controlar, pero parecía que Apo no se conformaba con dejarla aturdida. De verdad quería que la Ada se derritiera por completo y desapareciera en el mar. Regresemos. Hace demasiado calor aquí afuera. Es cierto, hace calor que es sofocante. Apo sintió, intentando disimular su incomodidad, y siguió a la Ada, que caminaba apresuradamente delante sin esperarla. La Ada parecía querer distanciarse, mientras que Apo, confundida, la seguía. Quizás se había excedido con ese gesto impulsivo, o tal vez la belleza del mar era tan abrumadora que Apo simplemente no pudo evitarlo. Dean, Rose, esta es la Ada, la asistente de mi secretaria Pri, y la Ada, estas son mi prima mayor, Dean, y mi cuñada Rose. Hola, Dean. Hola, señorita Rose. La Ada hizo una reverencia cortés ante las jóvenes, a quienes Apo las presentó. Era la primera vez que la conocía en persona, aunque había leído sobre ellas en las noticias meses antes durante su investigación. La Ada, qué nombre más bonito. Gracias, señorita. Eres más joven que yo, ¿verdad? Sí, acabo de graduarme. Entonces puedes llamarme Rose. No hace falta ser tan informal. Rose, y tú puedes llamarme la Ada, si así lo prefieres. Apo observó a su cuñada, quien parecía llevarse muy bien con la Ada desde el principio. La asistenta, que había estado nerviosa todo el día por conocer a la familia de Apo, comenzó a relajarse ante la calidez de Dean. Pronto las dos estaban conversando como viejas amigas. Entonces, ¿este es el mar del que tanto hablaste, Apo? Sí, Dean, ahora entiendo por qué hablas tanto de ello. Dean miró a su prima menor, quien sonreía de una manera diferente, algo inusual en ella. Normalmente Apo no se detenía en trivialidades, pero por lo que Dean había oído de Ajima y las historias sobre Guayo, había algo especial en esa joven que Apo tanto elogiaba. Ese misterio la motivó a visitarla a Joaquín con su querida esposa. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.